El sonido del reloj de pared marcaba con precisión el paso de los minutos de forma inevitable. Mi compadre se disculpó con pesar mencionando su arrepentimiento. Sus ojos, que solían reflejar cercanía y afecto, ahora revelaban una mirada penetrante y desconocida, examinando cada aspecto de mi ser. Mis manos se agitaban y se movían nerviosas junto al borde de mi delantal, tratando de hallar una forma de tranquilizar la creciente incomodidad provocada por sus palabras. La persona siguió manifestando la importancia de tener garantías sobre la petición, demostrando una actitud amigable que contrastaba con la rigidez de sus metas. Ella rehuía mi mirada, aunque parecía concentrarse en aspectos que me generaron incomodidad. El amigo mantenía fija la mirada como si estuviese analizando y valorando las posibles alternativas. Intenté mantener la calma, a pesar de percibir cómo la opresión en mi garganta aumentaba progresivamente. Sabía que el monto de dinero que pedía era alto y que no podría devolverlo en poco tiempo. La premura me había llevado a esta situación a deberle a la gentileza de mi amigo. Sin embargo, ahora comenzaba a darme cuenta del costo verdadero. Mostró su voluntad de hacer lo requerido. Sus palabras resonaban en mis pensamientos. No obstante, tengo entendido que es una suma considerable y no sé cuándo recibiré el reembolso. Se permitió un breve instante de pausa, disfrutando de la emoción que surgía. Tal vez exista otra manera de brindarte apoyo en este asunto, sin embargo, me gustaría que lo analicemos detenidamente antes de llegar a alguna conclusión precipitada. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, como si el frío se colara por debajo de mi piel. Antes, su voz era mi refugio y consuelo, pero ahora me resultaba desagradable. No obstante, al mismo tiempo, algo de lo que ofrecían me resultaba interesante. Aunque las situaciones eran complicadas, el amigo conservaba su encanto, con una mirada que insinuaba más allá de sus palabras. Además, tenía el respaldo de sus bienes, siendo dueño de tierras y propiedades, lo que le otorgaba un estatus destacado. Sin embargo, con el paso del tiempo era evidente su falta de compromiso, lo que le llevaba a creer que continuaba soltero, más por su carácter que por la ausencia de individuos interesados en él. Opté por recoger mi cabello en un moño de forma rápida, observando cómo ciertos mechones indisciplinados se resistían a permanecer ordenados. Necesitaba humectar mis labios, que estaban secos a causa de la ansiedad. Mojé los labios con la lengua en un intento por ganar algo de tiempo. Mantenía su mirada fija en mí, llena de expectación, mientras el reloj seguía su curso sin pausa, un sonido constante que resaltaba cada instante de incertidumbre. Estaba a punto de responder y tenía varias reflexiones en mente, pero ninguna contemplaba otorgarle eso. No obstante, todo cambió con los eventos que ocurrieron después. Al sonar el timbre de la casa, salí de la cocina de inmediato, dejando atrás a mi amigo, que estaba inmerso en una conversación que en ese momento parecía carecer de importancia comparada con lo que me esperaba al abrir la puerta. Al momento de abrir la puerta, el crujido de las bisagras se mezcló con la aparición de mi cuñada, cuyo rostro reflejaba una mezcla de emociones. Sin pronunciar palabra alguna, ingresó decididamente en la vivienda. El aroma de las flores se mezcló con el olor desagradable que había en la habitación. A pesar de su enojo en su cara, se podía ver una mezcla de preocupación y nerviosismo. Las palabras impactaron mi ser de inmediato sin dejarme espacio para reaccionar, sintiendo su peso en mi pecho y perturbando mis pensamientos sin descanso. ¿Cómo es posible que mi hermano esté siendo implicado en ese tema? Es posible que mi hermano, que cuenta con escasos medios, estuviera intentando obtener dinero para complacer tus deseos extravagantes. Desde el principio le indicamos de manera clara que no eras la persona idónea para él. Mi expareja anterior a ti era mejor que tú. En la pequeña habitación, su voz aguda y penetrante resonaba mientras sus ojos brillaban con una ira contenida. La forma en que hablaba,
Me sorprendió de repente y sentí cómo la sangre fluía con fuerza por mis venas. Era totalmente injusto que me culparan por algo de lo que ni siquiera tenía conocimiento. ¿Dónde consigues esos datos? Manifesté mi enfado con un tono de voz cargado de la ira que había estado reprimiendo. No tengo idea de lo que piensas, pero puedo asegurarte que nunca le he pedido algo a tu hermano que esté más allá de lo que puede ofrecerme. Al momento de contraer matrimonio con él disponía de más posesiones que las que tengo en la actualidad. ¿No te das cuenta de todo el empeño que pongo en mantener este hogar en orden y funcionando correctamente? Todos los fines de semana tu hermano regresa a casa a altas horas de la noche y bajo los efectos del alcohol. Aunque cuento con pocos recursos, debo ser creativo en la cocina para asegurarme de que haya suficiente para todos. Cada vez que se expresaba las palabras brotaban sin freno. Cada frase representaba una liberación de energía acumulada que finalmente estallaba después de tanto tiempo. Durante la charla me crucé con su mirada y noté cómo la ira en su rostro comenzaba a disiparse. Su actitud desafiante ha ido disminuyendo con el tiempo y en su rostro se podía percibir un claro arrepentimiento. Al final su voz temblorosa interrumpió el silencio que reinaba entre nosotras. Así es. Me entristece la situación de que mi hermano se encuentre detenido. Con un tono más tenue susurró, revelando un rostro casi derrotado. La sorpresiva rendición me cogió desprevenido y el peso de la conversación comenzó a afectar mi estado de ánimo. Sin embargo, antes de comprender completamente lo ocurrido, continuó expresando que tenía algo de dinero guardado, aunque no es lo bastante para pagar el monto requerido. Te lo daré para que puedas pagar la multa. Sin embargo, necesito que me lo devuelva en el futuro. Las palabras que dijo quedaron en el aire cargadas de resignación y ausencia de esperanza. No pude articular una respuesta coherente en absoluto. Mis pensamientos estaban atrapados en un remolino de emociones contrapuestas. Los sentimientos de enojo que surgieron hacia ella, el desdén hacia mi esposo por haberme puesto en esta situación y de pronto una compasión inesperada hacia la mujer que tenía delante. Tras despedirse en tono bajo, indicó que se pondría en contacto más adelante para coordinar el punto de encuentro. Inmediatamente después se fue y cerró la puerta principal con delicadeza al salir. Me quedé parado en la entrada mirando el espacio vacío que quedó después de que mi cuñada se fuera. Experimenté un ligero temblor en mis manos y sentí como la fatiga emocional comenzaba a abrumarme como un peso insoportable. Antes me encontraba en una situación confusa, pero ahora todo se aclaraba de manera definitiva, lo que implicaba enfrentar las decisiones que debía tomar. Experimenté una proximidad inesperada, un acto de respaldo que en ese instante me resultó difícil de comprender. En la habitación, el reloj de pared marcaba las 11 en punto y el constante sonido del tic-tac se escuchaba al unísono con los latidos acelerados de mi corazón. Con mis manos, aún temblorosas, giré lentamente. Sin percatarme de lo que ocurría, me encontré atrapada en su abrazo sólido y confiado. Su respiración se encontraba agitada y su voz temblorosa era algo completamente nuevo para mí en su persona. «Pido perdón, comadre», murmuró junto a mi oído y su aliento cálido me hizo entornar los ojos por un instante. Creo que fue un equívoco haber comunicado lo que dije. Me parece que estoy aprovechando la situación. No obstante, es fundamental que comprenda que no es mi propósito. Durante mucho tiempo he anhelado manifestar mis sentimientos internos, pero desafortunadamente carezco de destreza para halagar a las damas. Experimento confusión al seleccionar los vocablos adecuados y al decidir el momento oportuno para comunicarme. Las palabras fluían velozmente, llenas de una sinceridad que me impactó de manera profunda. Quedé en silencio, contemplando cómo su pecho subía y bajaba al compás de su respiración agitada. La fragancia del café
que antes impregnaba el lugar se mezclaba con el ambiente tenso, creando una atmósfera casi irreal. La situación me resultaba complicada de comprender, como si poco a poco la tierra se desvaneciera bajo mis pies, dejándome sin orientación. Con una honestidad que me dejó sin habla, expresó lo mucho que te valoro. Después de la revelación, un profundo silencio se apoderó de la atmósfera. El viento, azotando las ramas de los árboles afuera, resonaba con una fuerza inusual, como si la naturaleza quisiera perturbar la calma de ese momento. Mis labios se entreabrieron levemente, pero no pude pronunciar ni un solo sonido. Mi mente se apresuraba tratando de encontrar sentido a lo que acababa de escuchar, mientras me sorprendía. Experimentaba confusión sin tener claridad sobre cuál sería la opción más adecuada en esa situación. Sentía una mezcla de confusión, compromiso y una emoción inefable que me llevaba a experimentar una sorprendente plenitud. Al notar mi sorpresa, lo malinterpretó como desaprobación, dando un paso atrás y soltándome de su abrazo. Aunque así fuera el calor de su presencia, continuaba abrazándome, trayendo a mi memoria lo ocurrido momentos atrás. Con tristeza en su tono de voz indicó: «Fíjate en lo que te digo. Desconozco cuándo es el momento adecuado. Mi intención es apartarme, pero estoy disponible para ayudar en lo que necesite. Me dirigiré pronto a la comisaría para pagar la multa. Así, su amigo podrá regresar contigo». Caminaba hacia la puerta cuando de repente mi mano reaccionó por instinto y lo retuvo sujetándolo del brazo antes de que pudiera alejarse. Aunque breve, el encuentro logró captar su interés y provocar que se detuviera a mirarme. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe que mis palabras no eran necesarias. En mis ojos intentó encontrar una respuesta que mostrara una mezcla de esperanza y duda. Por un breve momento, todo lo que nos rodeaba desapareció, quedándonos a solas en una especie de dimensión temporal donde solo estábamos tú y yo. No obstante, de pronto, como si el universo hubiera decidido desvanecer el encanto, el teléfono fijo comenzó a sonar. El sonido penetrante y continuo nos sacó de golpe de nuestra ensoñación. Me indicaron que me acercara para contestar mientras su mano se alejaba lentamente de la mía. Al responder la llamada, mi cuñada se expresó de manera concisa y directa, como era habitual en ella, mostrando una actitud neutral que no denotaba ni amabilidad ni antipatía. Una sensación de seguridad gélida se adueñaba de su ser, como si fuera solo un paso más en la larga serie de problemas familiares. No hay de qué preocuparse. Mis hermanos y yo podemos estar tranquilos. Hemos logrado adquirir todo lo requerido. Acude con prontitud para acompañar a tu esposo de regreso a casa. Al concluir la llamada, se dirigió de forma imperativa, dando indicaciones como si estuviera instruyendo. Bajé la cabeza y dejé que el teléfono se deslizara de mis manos, cayendo con delicadeza al suelo. A pesar de que la noticia de la pronta llegada de mi esposo debería haberme llenado de consuelo, me encontraba en un dilema entre la felicidad y la melancolía. En lugar de eso, mi corazón se veía abrumado por un remolino de emociones. La incertidumbre se mezclaba con la sensación de responsabilidad y un anhelo que no quería reconocer abiertamente, aunque no lo admitiera. Claramente la presencia imponente y silenciosa de mi amigo también influía en mis pensamientos. De repente el compañero empezó a charlar, deteniendo mis pensamientos. «Ha ocurrido algo, querida amiga. En mi opinión, sería apropiado acercarnos para resolver este problema juntos». Siempre me confundía la tonalidad profunda de su voz, que transmitía una mezcla de preocupación y afecto. Incliné la cabeza hacia abajo y expresé desaprobación con delicadeza. «No te preocupes, compañero. No pasó nada. La situación ha mejorado en lugar de complicarse. Tan solo restan un par de horas durante las cuales se encargarán de los procedimientos necesarios para que mi esposo regrese a casa». Antes exhibían una serenidad que chocaba con la tristeza que ahora se veía en sus ojos,
algo que nunca había captado su interés en el pasado. Los hombros del hombre daban la impresión de sostener un peso invisible, mientras que su rostro mostraba cierta timidez, indicando que lidiaba con sus sentimientos internos. Expresó en voz baja que sus palabras apenas eran audibles al indicar que ya no eran necesarias en ese sitio. Una gran calma invadió el entorno, rodeándonos como una densa capa. Era plenamente consciente de los sentimientos que se enfrentaban dentro de mí, la batalla continua entre la lealtad y el deseo. Resultaba inevitable reconocer los sentimientos que guardaba por el compadre, una llama latente que se mantenía escondida debajo de los restos de un matrimonio destrozado. Tal vez fue la combinación de varios elementos, las deslealtades de mi esposo, las miradas desaprobatorias de mis cuñadas y la intensa soledad que me invadía. Todo eso me atrajo hacia él, hacia esa conexión que ya no podía ignorar. Levanté la mirada y lo examiné con atención. Solicité a mi amigo con más firmeza que se quedara cambiando mi tono de voz más de lo que había planeado. Si lo que dice es verdad, demuéstrelo acompañándome y mostrando su valía a mi lado, evidenciando todas sus capacidades para ayudarme. Presencié cómo sus ojos, que previamente no reflejaban luz, se llenaron de felicidad. Se percibía que habíamos estado esperando este momento durante un largo tiempo sin atrevernos a dar el primer paso. Sin vacilar, nos dirigimos juntos hacia un nuevo comienzo, cargados de emociones contenidas y miradas que decían más que las palabras. Miré hacia él, sintiendo una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Le dije que no se trataba de sus bienes, ni siquiera por compromiso, mientras lo miraba fijamente a los ojos. Realmente consigue tocar mi corazón de una manera muy profunda. En ese instante en el que el tiempo parecía detenerse, por fin dimos rienda, suelta a todo lo que habíamos callado durante tanto tiempo, dejando que las emociones hablaran por nosotros. Las horas pasaron velozmente. Cada instante era un reflejo silencioso de lo que habíamos soñado, un eco suave que quedaba grabado en la memoria. Aquel encuentro marcó mi vida de una manera tan profunda que sigue resonando en mis pensamientos hasta hoy en la actualidad. Por un breve momento, parecía que habíamos logrado liberarnos de todo lo que nos ataba al pasado y nos habíamos dado la oportunidad de revelar nuestra auténtica naturaleza. No obstante, quienes intentan evadir la realidad pronto se ven atrapados por ella. Al final de cuentas terminé separada legalmente de mi marido, persistía en sus salidas ausentándose cada fin de semana como si la situación no experimentara cambios. El amigo me ha sugerido que vaya con él, que olvidemos todo lo anterior y empecemos una nueva etapa juntos. A pesar de las circunstancias, todavía siento cierto miedo. Me preocupa que suceda lo mismo al final del día, que mi amigo no aprecie mi valor como dice, aunque percibo que el suelo se sacude al verlo. Una parte de mí duda y teme volver a experimentar esa misma circunstancia. Si has llegado hasta este punto, ¿crees que ella merece una segunda oportunidad y funcionará con el compadre, o es mejor comenzar de cero con otra persona? Deseo agradecerte por tu atención y el tiempo que has dedicado a mis relatos. Antes de despedirnos, me encantaría invitarte a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y pulsar en el botón de me gusta si disfrutaste el contenido. Recibe un afectuoso abrazo de parte de tu querida amiga Lucy. Hasta pronto.